Por más de 30 años, la voz de Jesús Adrián Romero ha tocado millones de corazones cristianos alrededor del mundo. Con canciones como Basta un momento y Sumérgeme, se convirtió en un pilar de la música cristiana contemporánea. Sus melodías y letras nos acercaban a Dios de una forma única y especial, dando voz a la fe de toda una generación. Pero ahora, a los 60 años, Romero rompe su silencio, y sus declaraciones han dejado al mundo cristiano en completo shock. El hombre que inspiró tantos momentos de adoración ahora está en el centro de una tormenta de controversias. En las redes sociales, los comentarios se multiplican. Algunos defienden su libertad de expresión, otros se sienten traicionados por quien consideraban un líder espiritual. ¿Qué ha cambiado realmente en Jesús Adrián Romero? ¿Cómo alguien que compuso canciones tan profundamente espirituales puede ahora expresar ideas que muchos consideran contradictorias a sus antiguas enseñanzas? ¿Estamos presenciando una crisis de fe o una evolución espiritual? Hoy vamos a analizar detalladamente esta sorprendente transformación y entender cómo el legado de uno de los mayores nombres de la música cristiana está siendo repensado frente a sus nuevas declaraciones. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir esta historia que continúa sacudiendo comunidades cristianas en todo el mundo hispánico y más allá. A los 60 años, Jesús Adrián Romero rompió su silencio con una declaración que dejó al mundo conmocionado y desató una tormenta de reacciones en redes sociales e iglesias de toda América Latina. Todo comenzó cuando el reconocido cantante y pastor evangélico compartió en una entrevista una frase que nadie esperaba: una de las características del mensaje de Jesús es la inclusión, pero creo que algo que nos define es la exclusión. Estas palabras resonaron como un trueno entre sus seguidores y críticos, generando confusión y debates acalorados. En plataformas como X y Facebook, los usuarios comenzaron a comparar videos antiguos de Romero donde predicaba sobre el amor y la unidad con sus declaraciones recientes que parecían contradecir su mensaje de siempre. Algunos decían que había dos Jesús Adrián Romero diferentes: el joven salmista que unía corazones con canciones como Que sería de mí, y el hombre de 60 años que ahora parecía desafiar las creencias de muchos. La frase sobre la exclusión fue interpretada de formas opuestas. Para algunos hablaba de la necesidad de mantener principios firmes en la fe, mientras que para otros sonaba como un rechazo a la apertura que siempre había defendido. Las redes sociales se llenaron de memes, discusiones y publicaciones que analizaban cada palabra suya. Usuarios compartían fragmentos de sus prédicas antiguas junto a clips recientes preguntándose si Romero había cambiado o si siempre había tenido estas ideas pero ahora las expresaba sin filtro. El impacto no se limitó a las redes. En muchas iglesias evangélicas la controversia llegó a los púlpitos. Pastores que durante décadas habían usado sus canciones en los cultos comenzaron a prohibirlas. En una iglesia de Bogotá, un pastor explicó a su congregación que aunque las letras de Romero eran inspiradoras, sus nuevas declaraciones generaban dudas sobre su teología. En México, donde Romero tiene una gran base de seguidores, los fieles se sentían divididos. Algunos defendían su derecho a expresar opiniones, mientras que otros se sentían traicionados por el hombre cuyas canciones los habían acompañado en momentos de dolor y esperanza. Una seguidora de Monterrey escribió en X: sus canciones me ayudaron a superar la pérdida de mi madre, pero ahora no sé qué pensar. La tristeza y la confusión se mezclaban con la admiración que aún sentían por él. La controversia crecía cada día y Romero permanecía en silencio sin aclarar sus palabras, lo que alimentaba aún más las especulaciones. ¿Qué quiso decir con exclusión? ¿Estaba hablando de excluir a ciertos grupos o de algo más profundo? Nadie lo sabía con certeza, pero todos tenían una opinión. Mientras las iglesias debatían y las redes ardían con comentarios, una pregunta comenzaba a surgir: ¿quién era realmente Jesús Adrián Romero a los 60 años? Su vida personal, que siempre había mantenido en privado, empezaba a ser objeto de curiosidad. Algo en su pasado o en sus experiencias recientes parecía estar detrás de esta declaración que había sacudido a tantos. La respuesta quizás estaba más cerca de lo que todos imaginaban, pero aún no estaba a la vista. La trayectoria de Jesús Adrián Romero a lo largo de las décadas lo convirtió en mucho más que un simple cantante para millones de personas en América Latina y más allá, consolidándolo como un verdadero maestro de la fe que ofrecía consuelo en momentos de dolor, inspiración en tiempos de celebración y respuestas claras para las dudas espirituales que atormentaban a sus seguidores.
Desde sus inicios en México, Romero combinaba una voz cálida con letras profundas que tocaban el corazón, convirtiéndose en una figura venerada en el mundo evangélico. Sus prédicas y canciones no solo llenaban iglesias, sino que también llegaban a hogares a través de grabaciones y transmisiones en línea, haciendo que su mensaje resonara en comunidades de todos los tamaños. En congresos y eventos cristianos, su presencia era un acontecimiento que desataba alegría y expectativa. Los boletos para verlo se agotaban en cuestión de horas, y no era raro que personas viajaran cientos de kilómetros, cruzando fronteras, solo para estar en uno de sus conciertos o escuchar una de sus charlas. En ciudades como Guatemala, Bogotá o Buenos Aires, las filas para entrar a sus eventos se extendían por cuadras, con familias enteras cantando sus canciones mientras esperaban. Entre sus temas más emblemáticos, Tú estás aquí destacaba como un himno que transformaba cualquier espacio en un lugar de conexión espiritual. Cuando Romero la interpretaba, las multitudes cerraban los ojos, levantaban las manos y sentían, por un momento, que Dios estaba realmente presente entre ellos. Esta canción, junto con otras como Mi Universo y No es como yo, se convirtió en parte del repertorio esencial de iglesias evangélicas, cantada en cultos dominicales y reuniones de oración en todo el continente. Su influencia no se limitaba a la música. Romero también fundó ministerios, escribió libros y creó espacios de formación para líderes cristianos, consolidando su papel como guía para una generación de creyentes. Sin embargo, esta admiración masiva hacía que cualquier cambio en su discurso, como la reciente declaración sobre la exclusión, tuviera un impacto aún más profundo. Los mismos seguidores que alguna vez viajaron para verlo ahora se preguntaban si el hombre que los inspiró durante años seguía siendo el mismo. En las redes sociales, algunos compartían videos de aquellos congresos multitudinarios, recordando cómo sus palabras los habían ayudado a superar crisis personales, mientras otros empezaban a cuestionar si su mensaje siempre había tenido matices que pasaron desapercibidos. La controversia no borraba su legado, pero sí habría un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de incertidumbre. Mientras el debate sobre sus palabras continuaba, comenzaban a surgir rumores sobre los motivos detrás de su silencio actual. Algunos decían que estaba preparando una nueva declaración, otros creían que su salud o su familia podían estar influyendo en sus decisiones. Lo cierto era que el Jesús Adrián Romero que todos conocían parecía estar enfrentando un momento decisivo, y el mundo esperaba, con el aliento contenido, para saber qué haría a continuación. La controversia en torno a Jesús Adrián Romero no hizo más que intensificarse, dividiendo a sus seguidores en dos bandos claros mientras el mundo evangélico observaba con atención cada nuevo movimiento del cantante. Por un lado, un grupo fiel de defensores salió en su apoyo, convencidos de que sus palabras sobre la exclusión habían sido malinterpretadas, como si se tratara de un juego de teléfono descompuesto donde el mensaje original se distorsionó al pasar de boca en boca. En plataformas como X, estos seguidores compartían publicaciones largas explicando que Romero siempre había predicado desde un lugar de amor y que su frase fue sacada de contexto por medios y críticos que buscaban generar controversia. Una usuaria de Perú escribió: "Lo que Jesús quiso decir es que la fe a veces requiere tomar decisiones firmes, no excluir por odio". Sus defensores recordaban su trayectoria impecable, sus canciones que unían a millones y sus años de servicio en ministerios, argumentando que un solo comentario no podía borrar décadas de impacto positivo. Por otro lado, un grupo creciente de críticos expresaba su preocupación, temiendo que Romero estuviera alejándose de los enseñamientos tradicionales de la Iglesia para seguir un camino propio que desafiaba las bases de la fe evangélica. En iglesias de Chile y Colombia, algunos pastores usaban sus sermones para advertir a sus congregaciones sobre las ideas de Romero, sugiriendo que sus declaraciones reflejaban una teología confusa que podía desviar a los creyentes. Un líder religioso de Santiago comentó en una entrevista radial que las palabras de Romero parecían más alineadas con corrientes modernas que con la doctrina bíblica, lo que generó debates en las comunidades locales. Lo que avivó aún más el fuego fue que, en lugar de guardar silencio frente a las críticas, Romero decidió hablar con mayor frecuencia sobre sus pensamientos, publicando videos y mensajes en redes sociales que profundizaban en sus puntos de vista. En uno de esos videos, explicó que la fe debía evolucionar para enfrentar los desafíos del mundo actual, pero sus palabras, lejos de calmar los ánimos, aumentaron la inquietud entre quienes ya dudaban de él. Cada publicación suya era analizada minuciosamente,
con usuarios en X creando hilos que comparaban sus declaraciones actuales con sus prédicas de hace 10 o 20 años. La división se sentía en todas partes, en los cultos, en las charlas entre amigos, incluso en las familias, donde algunos defendían a Romero con pasión mientras otros se preguntaban si debían seguir escuchando sus canciones. La tensión crecía, y con ella, las especulaciones sobre qué lo había llevado a este punto. ¿Era una crisis personal? ¿Un cambio genuino en sus creencias? Nadie tenía respuestas claras, pero todos sentían que algo más grande estaba por revelarse. Mientras las opiniones se polarizaban, una nueva pista comenzaba a circular, un evento próximo donde Romero prometía hablar abiertamente, un momento que podría aclarar sus intenciones o avivar aún más la controversia. La controversia en torno a Jesús Adrián Romero alcanzó un nuevo pico cuando sus comentarios sobre la Biblia, específicamente sobre el Salmo 91, desataron una ola de indignación entre sus seguidores y líderes evangélicos. En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Romero sorprendió a todos al decir que el Salmo 91 lo hacía reír, especialmente el versículo que promete que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado. Para muchos, este comentario fue un golpe directo a un texto sagrado que millones consideran una fuente de consuelo y protección divina. En iglesias de México, Argentina y Ecuador, los fieles expresaron su desconcierto, preguntándose cómo alguien que había inspirado a tantos con sus canciones podía hablar con tanta ligereza de un pasaje bíblico tan querido. En X, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios lo acusaron de ser desrespetuoso, mientras otros compartían capturas de pantalla de sus palabras, exigiendo una explicación. Un pastor de Lima escribió: "La Biblia no es un chiste, y reírse del Salmo 91 es una falta de reverencia". Frente a las críticas, Romero no retrocedió. En lugar de disculparse, respondió con firmeza que solo Dios podía juzgarlo y citó otros pasajes bíblicos, como los que hablan de la libertad en Cristo, para justificar su derecho a interpretar las Escrituras a su manera. Esta actitud marcó un cambio notable en su forma de responder. Antes, Romero era conocido por su cautela, ofreciendo respuestas diplomáticas que buscaban calmar los ánimos, pero ahora sus réplicas eran directas, a veces cortantes, como si ya no temiera las consecuencias de sus palabras. En un video posterior, afirmó que los creyentes debían cuestionar las interpretaciones tradicionales para crecer en su fe, lo que solo añadió leña al fuego. Sus palabras resonaban entre algunos jóvenes que admiraban su valentía, pero preocupaban a los líderes religiosos que veían en él una influencia cada vez más impredecible. En las redes, los hilos de discusión se multiplicaban, con usuarios analizando cada frase suya, comparándola con sus prédicas de años atrás. La polarización crecía, y las iglesias que aún usaban sus canciones se enfrentaban dilemas. ¿Era posible separar su música de sus nuevas ideas? Mientras tanto, el anuncio de su próximo evento, donde prometía hablar sin filtros, mantenía a todos en vilo. Algunos rumores sugerían que Romero estaba preparando un mensaje que cambiaría para siempre su relación con el mundo evangélico. Otros creían que su nueva postura era el resultado de una experiencia personal que aún no había revelado. Lo único seguro era que cada palabra suya alimentaba el debate, y el hombre que una vez unió a millones con su música ahora parecía decidido a desafiar las expectativas de todos. El escenario estaba listo para un momento decisivo, y nadie sabía si sus próximas palabras traerían claridad o más confusión. La controversia en torno a Jesús Adrián Romero tomó un rumbo aún más inesperado cuando sus seguidores comenzaron a notar cambios profundos en el contenido de sus mensajes, generando un nuevo debate sobre la dirección que estaba tomando su ministerio. Muchos observaron con preocupación que en sus publicaciones y transmisiones recientes, Romero parecía haber dejado de hablar de Jesús y el Espíritu Santo, temas que siempre habían sido el corazón de su música y prédicas. Para un cantante cristiano cuya carrera se construyó sobre canciones que exaltaban la presencia divina, esta ausencia era un cambio drástico que no pasó desapercibido. En plataformas como X, los usuarios compartían capturas de sus últimos videos, señalando que sus mensajes ahora se centraban más en reflexiones generales sobre la vida y el crecimiento personal que en la fe cristiana tradicional. Una seguidora de Bogotá escribió: "Antes, cada palabra suya me llevaba a orar, ahora parece un coach motivacional". Este giro desconcertó a quienes veían en él un guía espiritual. Además,
Romero presentó una nueva interpretación del mandamiento bíblico de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, poniendo un énfasis inusual en la frase como a uno mismo. En un video, explicó que esta parte del versículo a menudo se ignoraba, argumentando que las personas no podían amar verdaderamente a los demás si primero no aprendían a valorarse y cuidarse a sí mismas. Esta perspectiva resonó con algunos, especialmente con jóvenes que veían en sus palabras un mensaje de autoestima, pero alarmó a otros que consideraban que estaba distorsionando un principio bíblico fundamental. La controversia creció aún más cuando Romero cuestionó la idea de que el sacrificio y la renuncia a los deseos personales debían ser el centro de la vida cristiana. En una transmisión en vivo, preguntó, ¿cómo puedes amar a otros si no sabes amarte a ti mismo? Sus palabras desafiaban la enseñanza tradicional de que los creyentes deben negarse a sí mismos para seguir a Cristo, lo que generó críticas de pastores y líderes religiosos. Un pastor de Sao Paulo comentó en una entrevista que este enfoque sonaba más a psicología moderna que a teología bíblica. En las redes, las opiniones se dividían, algunos elogiaban a Romero por hablar de la importancia del amor propio, mientras otros lo acusaban de diluir el evangelio con ideas seculares. La tensión en torno a sus mensajes crecía, y el anuncio de su próximo evento, donde prometía aclarar sus ideas, seguía siendo el foco de todas las especulaciones. Los rumores se multiplicaban, algunos decían que Romero estaba escribiendo un libro que explicaría su nueva visión, mientras otros creían que su cambio reflejaba una crisis de fe que aún no había revelado. Lo que estaba claro era que el hombre que una vez llenó estadios con himnos de adoración ahora caminaba por un sendero desconocido, y todos esperaban descubrir a dónde lo llevaría. La controversia en torno a Jesús Adrián Romero se intensificó aún más cuando abordó un tema delicado, la forma en que las iglesias utilizan la culpa como herramienta de control sobre los creyentes. En una de sus transmisiones más recientes, Romero criticó abiertamente cómo muchas comunidades evangélicas, desde la infancia, enseñan a las personas que están llenas de pecado y que nada de lo que hacen es suficientemente bueno a los ojos de Dios. Según él, este mensaje arraiga un sentimiento de insuficiencia que persigue a los fieles toda su vida, llevándolos a vivir bajo un peso constante de culpa. En X, sus palabras generaron una avalancha de reacciones. Algunos usuarios compartían experiencias personales, relatando cómo crecieron sintiendo que nunca eran lo bastante puros, mientras otros lo acusaban de atacar la doctrina fundamental del pecado original. Romero explicó que esta enseñanza tiene un impacto psicológico profundo, haciendo que las personas se vean a sí mismas como rotas, indignas de amor o bendiciones, y atrapadas en un ciclo de culpa que las obliga a buscar constantemente la aprobación divina. Afirmó que esta mentalidad convierte la fe en una carga, donde los creyentes sienten que deben sufrir o castigarse para demostrar que son buenos cristianos. En un tono apasionado, preguntó, ¿realmente quería Jesús que viviéramos así, con miedo y culpa todo el tiempo? Esta interrogante resonó entre muchos que se sentían agotados por las expectativas religiosas, pero también provocó la ira de líderes evangélicos que consideraban sus palabras una afrenta a la enseñanza de la humildad y el arrepentimiento. Un pastor de Ciudad de México publicó un video en respuesta, argumentando que reconocer el pecado es esencial para buscar la redención, y que Romero estaba simplificando un principio bíblico complejo. En las redes, los debates se multiplicaban, con hilos que analizaban cada frase suya y comparaban sus ideas con las de predicadores históricos. Para algunos, Romero estaba liberando a los creyentes de una carga innecesaria, para otros, estaba socavando la base de la fe cristiana. La polarización alcanzaba nuevos niveles, y las iglesias que aún tocaban sus canciones enfrentaban presiones para tomar partido. Mientras tanto, el evento próximo donde Romero prometía hablar sin reservas seguía siendo el centro de todas las especulaciones. Algunos rumores sugerían que planeaba anunciar un nuevo proyecto, tal vez un libro o un movimiento que reflejara su visión renovada. Otros creían que su crítica a la culpa era solo la punta del iceberg, y que pronto revelaría algo aún más sorprendente sobre su fe o su vida personal. Lo cierto era que sus palabras estaban sacudiendo los cimientos de comunidades enteras, obligando a los creyentes a cuestionarse no solo a Romero, sino también las estructuras religiosas en las que habían confiado toda su vida. El escenario estaba preparado para un momento que podría redefinir su legado, y todos esperaban con ansiedad lo que diría a continuación.
La controversia en torno a Jesús Adrián Romero alcanzó un nuevo nivel cuando dirigió su atención a lo que él considera un desequilibrio fundamental en las enseñanzas de muchas iglesias evangélicas, criticando su enfoque excesivo en lo negativo. En una reciente transmisión en vivo, Romero afirmó que las iglesias hablan mucho más sobre el castigo que sobre el amor de Dios, más sobre el pecado que sobre el perdón y más sobre el juicio divino que sobre la bondad infinita del Creador. Según él, este enfoque distorsionado crea una fe basada en el miedo en lugar de la esperanza, alejando a los creyentes de la alegría que debería caracterizar la vida cristiana. En X, sus palabras provocaron una mezcla de apoyo y rechazo. Algunos usuarios compartían cómo se habían sentido liberados al escuchar su mensaje, mientras otros lo acusaban de suavizar la gravedad del pecado. Romero explicó que este énfasis en lo negativo tiene consecuencias emocionales profundas, haciendo que los cristianos vivan preocupados, avergonzados y sintiéndose eternamente insuficientes ante Dios, como si cargaran un peso imposible de soltar. Describió cómo esta mentalidad genera una vida de ansiedad espiritual, donde los creyentes nunca se sienten en paz porque siempre están buscando fallos en sí mismos. Para ilustrar su punto, dio ejemplos cotidianos que resonaron con muchos. Cuando alguien está feliz por un logro personal, siempre aparece alguien para advertir sobre el peligro del orgullo, o cuando alguien se siente bien consigo mismo, rápidamente le recuerdan que todos son pecadores y que no deben confiar en su propia justicia. Estos ejemplos, simples pero poderosos, encendieron debates en las redes sociales, donde los usuarios compartían historias personales de cómo habían sido reprimidos por expresar alegría o confianza. Un seguidor de Quito escribió: "Crecí pensando que estar feliz era casi un pecado, y las palabras de Romero me hacen cuestionar eso". Sin embargo, líderes religiosos de países como Brasil y Chile respondieron que el reconocimiento del pecado es esencial para entender la necesidad de la gracia, y que Romero estaba simplificando un mensaje complejo. La polarización se profundizaba, con iglesias enfrentando divisiones internas sobre si seguir apoyando al cantante o distanciarse de él. Mientras tanto, el evento próximo donde Romero prometía hablar con total claridad seguía generando expectativa, con rumores de que podría anunciar un nuevo movimiento espiritual que reflejara sus ideas. Algunos especulaban que estaba preparando un manifiesto que desafiaría las estructuras religiosas tradicionales, mientras otros creían que su cambio de discurso estaba ligado a una experiencia personal aún no revelada, quizás una pérdida o un momento de introspección profunda. Lo que nadie podía negar era que Romero estaba obligando a sus seguidores a mirar la fe desde una nueva perspectiva, cuestionando no solo las enseñanzas de las iglesias, sino también la forma en que los cristianos vivían su relación con Dios. Todos esperaban con ansiedad el momento en que sus palabras aclararan su visión o encendieran aún más el debate. La controversia en torno a Jesús Adrián Romero se profundizó cuando compartió una visión renovada sobre la relación entre los creyentes, Dios y el propósito de la vida, desafiando aún más las interpretaciones tradicionales de la fe evangélica. En una transmisión reciente, Romero habló con pasión sobre la idea de que Dios no creó a las personas para que vivieran odiándose a sí mismas, afirmando que la creencia de que debemos despreciarnos para amar a los demás carece de sentido y contradice el diseño divino. Sus palabras resonaron con fuerza en las redes sociales, donde muchos seguidores, especialmente los más jóvenes, celebraron este mensaje de autoaceptación como un alivio frente a las enseñanzas que les habían inculcado sentimientos de indignidad. En X, una usuaria de Guatemala escribió: "Por primera vez siento que puedo amarme sin sentir que estoy pecando". Sin embargo, estas ideas también generaron críticas de líderes religiosos que consideraban que Romero estaba promoviendo un egoísmo disfrazado de espiritualidad. Él insistió en que su postura no era una invención moderna, sino un retorno a las raíces de lo que Jesús realmente enseñó, un mensaje de amor y libertad que, según él, pudo haberse perdido con el paso del tiempo bajo capas de tradiciones y dogmas. Romero sugirió que los cristianos, incluidas las iglesias, han leído la Biblia de manera selectiva, enfocándose en los pasajes que hablan de pecado, castigo y juicio, mientras ignoran aquellos que resaltan el amor incondicional de Dios y la libertad que ofrece a sus hijos. Esta idea de reinterpretar las Escrituras provocó debates acalorados. Algunos lo acusaron de manipular el texto bíblico para adaptarlo a ideas contemporáneas, mientras otros lo elogiaron por invitar a una reflexión más profunda sobre la fe. En iglesias de Perú y México, los pastores dedicaban sermones a responderle,
argumentando que el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios es esencial para entender el Evangelio. En las redes, los hilos de discusión crecían, con usuarios compartiendo versículos bíblicos para apoyar o refutar sus puntos. La expectativa por el evento próximo donde Romero prometía hablar sin filtro seguía aumentando, y los rumores se multiplicaban. Algunos decían que planeaba lanzar un nuevo ministerio centrado en esta visión de amor y libertad, mientras otros creían que estaba a punto de revelar una experiencia personal que explicaría su cambio de perspectiva. Lo que estaba claro era que Romero no solo estaba cuestionando las enseñanzas de las iglesias, sino también invitando a sus seguidores a repensar su propia relación con Dios y consigo mismos. Sus palabras, aunque divisivas, estaban generando un movimiento de introspección entre los creyentes, que comenzaban a preguntarse si realmente habían entendido el mensaje de Jesús o si habían estado atrapados en interpretaciones que los alejaban de la verdadera libertad. El escenario estaba listo para un momento crucial, y todos aguardaban con expectación lo que Romero diría en su próxima aparición. La controversia en torno a Jesús Adrián Romero dio un giro aún más profundo cuando abordó un tema histórico y teológico que pocos esperaban, la Reforma Protestante y lo que, según él, los evangélicos perdieron en el proceso. En una de sus transmisiones más recientes, Romero reflexionó sobre cómo los evangélicos, en su esfuerzo por simplificar la fe y alejarse de las prácticas católicas durante la Reforma, terminaron descartando símbolos, liturgias y rituales valiosos que fomentaban una conexión espiritual más profunda. Comparó esta pérdida con otras tradiciones religiosas, como el catolicismo o incluso prácticas orientales, que conservan rituales que invitan a la contemplación y el silencio interior. En X, sus palabras desataron un torbellino de reacciones. Algunos seguidores elogiaron su apertura a reconocer el valor de otras tradiciones, mientras otros lo acusaron de acercarse peligrosamente a ideas no evangélicas. Romero defendió que los rituales, lejos de ser meras formalidades, tienen un propósito esencial: ayudan a las personas a hacer silencio, a reflexionar profundamente sobre Dios y a reconocer el misterio divino que no siempre puede captarse con sermones o canciones. Mencionó, por ejemplo, cómo encender una vela o repetir una oración meditativa puede crear un espacio sagrado que conecta al creyente con lo eterno. Esta postura sorprendió a muchos, ya que contrastaba con la simplicidad que caracteriza el culto evangélico, donde los rituales suelen verse como innecesarios o incluso sospechosos. Pero Romero no se detuvo ahí. También criticó lo que llamó el orgullo evangélico, la creencia de que solo los evangélicos tienen la verdad absoluta sobre Dios y que su forma de adoración es la única correcta. Según él, este pensamiento ha generado un tipo de arrogancia espiritual que cierra las puertas al aprendizaje de otras tradiciones y limita la comprensión de la fe. En iglesias de Colombia y Argentina, algunos pastores respondieron con sermones que defendían la Reforma como un regreso a la pureza bíblica, argumentando que los rituales pueden convertirse en idolatría. En las redes, los debates se intensificaron, con usuarios compartiendo citas de teólogos reformados para refutar a Romero, mientras otros publicaban fotos de prácticas litúrgicas, preguntándose si realmente habían perdido algo valioso. La expectativa por su próximo evento, donde prometía hablar con total franqueza, seguía creciendo, y los rumores apuntaban a que Romero podría estar planeando una especie de movimiento que integrara estas ideas en una nueva forma de espiritualidad. Algunos especulaban que su interés en los rituales estaba ligado a una experiencia personal reciente, quizás un viaje o un encuentro con otras culturas religiosas. Lo cierto era que sus palabras estaban desafiando a los evangélicos a mirar más allá de sus propias fronteras, cuestionando no solo su historia, sino también su identidad actual. Mientras las opiniones se dividían, todos aguardaban el momento en que Romero revelara hasta dónde lo llevaría esta nueva visión, un paso que podría unir a algunos y alejar a otros definitivamente. La controversia en torno a Jesús Adrián Romero alcanzó un punto crítico cuando abordó un tema que tocó fibras sensibles en el mundo evangélico: la idolatría dentro de sus propias comunidades. En una transmisión reciente, Romero sugirió que muchos evangélicos han convertido la Biblia misma en un ídolo, memorizando versículos y citándolos con precisión, pero olvidando vivir el amor y la compasión que Jesús enseñó como el núcleo de la fe. Este comentario desató una tormenta en X, donde algunos usuarios lo acusaron de menospreciar la autoridad de las Escrituras, mientras otros reflexionaban sobre si realmente habían priorizado las palabras sobre las acciones.
Romero no se detuvo ahí, enumeró otros elementos que, según él, se han transformado en ídolos dentro del evangelicalismo: la forma específica de adorar, las interpretaciones bíblicas rígidas, las denominaciones, los líderes carismáticos, las doctrinas particulares, los estilos de música cristiana, las formas de vestir e incluso los grandes eventos religiosos que llenan estadios. Afirmó que estos aspectos, aunque importantes para algunos, a menudo se elevan a un lugar que eclipsa el mensaje central de amor y servicio. En iglesias de Brasil y Bolivia, pastores respondieron con sermones que defendían la importancia de la doctrina y la adoración como expresiones de fe, acusando a Romero de relativizar la verdad. El debate se intensificó cuando Romero mencionó que, por citar a figuras históricas de la Iglesia como Santo Agostinho, algunos lo han llamado católico disfarcado, un apodo que, según él, refleja la intolerancia de ciertos evangélicos hacia cualquier idea que no encaje en su marco. Esta referencia a figuras católicas provocó reacciones encontradas. Mientras algunos elogiaban su apertura a la historia cristiana más amplia, otros lo veían como una prueba de que se estaba alejando del protestantismo puro. En las redes, los hilos de discusión crecieron con usuarios compartiendo citas de Agostinho para apoyar a Romero, mientras otros publicaban advertencias sobre el peligro de mezclar tradiciones. La polarización era evidente, y las iglesias que aún usaban sus canciones enfrentaban preguntas sobre si debían seguir haciéndolo. La expectativa por su próximo evento, donde prometía hablar con total claridad, estaba en su punto más alto, con rumores de que Romero podría anunciar un nuevo enfoque espiritual que rompiera con las estructuras evangélicas tradicionales. Algunos especulaban que estaba preparando una comunidad inclusiva que acogiera diversas expresiones de fe, mientras otros creían que sus críticas apuntaban a una experiencia personal de desencanto con el evangelicalismo. Lo que estaba claro era que Romero estaba desafiando a sus seguidores a examinar qué adoraban realmente, obligándolos a confrontar si sus prácticas reflejaban a Jesús o simplemente a sus propias tradiciones. Mientras las opiniones se dividían más que nunca, todos aguardaban el momento en que sus palabras revelaran si estaba construyendo un nuevo camino o simplemente desmantelando el que había recorrido durante décadas. Llegamos al final sobre las recientes declaraciones de Jesús Adrián Romero que tanto han sacudido al mundo cristiano. Como hemos visto, después de décadas siendo una voz de inspiración para millones de fieles, sus nuevas perspectivas han generado una ola de reacciones intensas. Algunos lo llaman valiente por expresar dudas que muchos sienten en silencio. Otros lamentan que una figura tan influyente se haya alejado de lo que consideran la verdad fundamental. Lo que queda claro es que el legado de Romero jamás será el mismo. Sus canciones seguirán sonando en los cultos y en las playlists de adoración, pero ahora cargan un contexto diferente, un recordatorio de que el camino de fe raramente sigue una ruta simple o predecible. Esta historia nos invita a reflexionar: ¿cómo lidiamos con los cambios de aquellos que admiramos? ¿Son nuestras propias convicciones lo suficientemente fuertes para resistir cuando nuestros ídolos cambian de dirección? Si encontraste este análisis interesante, no olvides dejar tu like, compartir con amigos que también seguían el ministerio de Jesús Adrián, y suscribirte al canal para más contenidos que abordan las transformaciones en el mundo cristiano contemporáneo. Activa la campana de notificaciones. La próxima semana, traeremos un especial sobre otros artistas cristianos que también han pasado por transformaciones sorprendentes en sus jornadas espirituales. Muchas gracias por ver hasta aquí. Que Dios bendiga tu camino, donde quiera que te lleve.